¿ya? Como el agua. Déjame ver. Ya, entonces vamos a comenzar, chicos. Tengo lo que es la nomenclatura química y formación de los compuestos inorgánicos, que prácticamente estos compuestos inorgánicos son aquellos que están formados por cualquier combinación de elementos químicos, ¿no? Por ejemplo, como les estaba hablando, prácticamente de cómo se forma cualquier compuesto de la Tierra, como el agua, el dióxido de carbono, dióxido de oxígeno, etcétera, ¿ya? Entonces, todos estos compuestos, todas estas combinaciones, prácticamente están determinadas en proporciones de átomos de elementos de la tabla periódica. O sea, estamos en la tabla periódica, se encuentran todos los elementos, todos los átomos, como el litio, sodio, potasio, aluminio, cesio, ¿verdad? Entonces, todos estos compuestos, al unirlos, nos van a permitir formar lo que son los compuestos inorgánicos. Entonces, debido al gran número de compuestos distintos que se pueden llegar a formar, es necesario que nosotros los podamos identificar con un nombre. Entonces, para esto se podría decir que es como un lenguaje químico que evita que un mismo compuesto sea nombrado de distintas formas. Entonces, lo que nos permite este lenguaje químico que les menciono, lo que es el UPAC, la Unión Internacional de la Química Aplicada, que revisa y actualiza la nomenclatura de cada uno de estos compuestos que nosotros vamos formando, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros poder diferenciar un compuesto del otro, debido al gran número de elementos químicos que tenemos dentro de nuestra tabla periódica. Entonces, todos estos elementos, todos estos átomos es que dan formación a miles y miles de reacciones. ¿Ya? Entonces, tenemos nosotros que dentro de una nomenclatura química y formación de compuestos, es necesario nosotros que podamos identificar cuál es la valencia y cuál es el número de oxidación. ¿Ya? Entonces, la valencia es la que se presenta por un signo, por un número sin signo. Está dado por el número de electrones que aporta o recibe para formar enlaces covalentes, ¿ya? Es decir, por ejemplo, el oxígeno le dona al carbono, el carbono le dona al oxígeno y así sucesivamente. En cambio, el número de oxidación es el que va a estar ligado tanto por el signo positivo tanto como el signo negativo. Es la carga de cada uno de estos elementos. Entonces, por ejemplo, del carbono, ¿qué tiene? Número de valencia más 4, ¿verdad? Más 4 más 2. En cambio, el número de oxidación se podría decir que es la carga de cada uno de estos elementos, pues puede ser número de oxidación positiva o número de oxidación negativa. Ya entonces es como, en este caso son conceptos que nosotros los tenemos que tener claro en lo que respecta a lo que nos ayuda a formar prácticamente los que son los compuestos, que es en la valencia y el número de oxidación.
la valencia y el número de oxidación de cada uno de los elementos de la tabla periódica. No sé si ustedes están familiarizados con lo que respecta a la tabla periódica, si vamos bien con esa parte, chicos. Sí, Ya, perfecto. Entonces, prácticamente aquí lo que vamos a jugar es con eso, con la tabla periódica. Vamos a utilizar cada uno de estos, de los compuestos, para que nosotros podamos hacer diferentes reacciones químicas y las podamos de igual forma describir. Entonces, para nosotros determinar los números o estados de oxidación, tenemos que tener algunas reglas. Entonces, primero, que un elemento en estado libre sin combinaciones presenta estado de oxidación número cero. Es decir, ¿cuál es el estado de oxidación del litio, del cesio, del potasio? Va a ser cero. Excepto si, por ejemplo, este se combina con otro elemento, ¿ya? Entonces, el estado de cualquier elemento va a ser cero. Ahora, ¿qué dice? El hidrógeno en la mayoría de sus compuestos actúa con estado de oxidación más uno. Esta es como que una regla de oro que tenemos nosotros, que para formar compuestos, espérense a ver mm, si puedo utilizar lo que es la pizarra. Ya, no me permite. Chicos, sí están viendo lo que es la pantalla, ¿verdad? Sí se está compartiendo correctamente. Sí, Sí, yo sí. Yo ya, no- perfecto. Ya, entonces como les comentaba que para determinar los números estados de oxidación de los compuestos, nosotros vamos a tener como regla que el hidrógeno y el oxígeno son como que los más importantes para formar compuestos. Tenemos que el hidrógeno siempre en la mayoría de los casos, va a estar con un estado de oxidación más uno. Y el oxígeno va a estar siempre con el estado de oxidación menos 2, ¿ya? Eso es como que una regla en la que nos va a ayudar a nosotros bastante para hacer lo que es el el cambio de valencia cuando nosotros formemos compuestos, como el hidrógeno, el oxígeno, ¿ya? Por ejemplo, el hidrógeno, vamos a saber que va a tener de carga más uno, en cambio el oxígeno va a tener de carga menos 2, ¿ya? Y bueno, poco a poco vamos a ir viendo que ya hay algunos tipos de compuestos que son especiales, en donde tanto el hidrógeno como el oxígeno van a cambiar su estado de oxidación, que luego ya veremos, por ejemplo, estos aquí como mencionan hidruros metálicos, o en el caso del oxígeno como los peróxidos, ¿ya? Que aquí se va a aceptar que en este caso el hidrógeno va a actuar con el estado de oxidación menos uno, en cambio el oxígeno va a actuar con el estado de oxidación menos uno, ¿ya? Entonces, esas son reglas que poco a poco lo vamos viendo, pero sí tener en cuenta que en la mayoría de los compuestos, al momento que nosotros formemos compuestos, tanto el hidrógeno como el oxígeno van a tener carga, el hidrógeno más uno y el oxígeno menos dos, ¿ya? Todos estos elementos, todos los elementos metálicos tienen número de oxidación positiva. Entonces, cabe recalcar que en la tabla periódica pues se va a dividir siempre en metales y no metales, ¿verdad? Entonces,
En lo que respecta a los elementos de la tabla periódica metálicos, siempre van a tener número de oxidación positiva, carga positiva. En cambio, los elementos no metálicos siempre van a tener lo que es la carga negativa. Ya, entonces, ahora me voy a... Ya, entonces tener en cuenta esos aspectos. De igual forma, en todos los compuestos neutros, la suma del número de oxidación de los elementos siempre tiene que ser igual a cero. Entonces, en este caso que hemos mencionado que el hidrógeno siempre tiene que estar con valencia más uno, el oxígeno con valencia menos uno, los elementos metálicos tienen número de oxidación positiva y los elementos no metálicos tienen que estar con valencia negativa. Entonces, déjeme ver. En este caso, por ejemplo, aquí es solo un pequeño ejemplo. Tenemos nosotros lo que es el ácido sulfúrico, H2SO4. Como nosotros, cuando formamos un compuesto, nosotros siempre tener en cuenta que lo que dice aquí, número de oxidación, siempre tiene que ser igual a cero. Entonces, nosotros que hemos comentado, que el hidrógeno tiene de valencia más uno, ¿verdad? El oxígeno tiene de valencia menos dos. Entonces, la suma de todos estos estados de oxidación tiene que darme como resultado para que un compuesto sea válido y me ayude a formar una reacción, siempre tiene que ser igual a cero, ¿ya? Entonces, nosotros de incluso al momento que nosotros calculamos estos números de oxidación, nos damos cuenta, en su mayoría, por ejemplo, si un compuesto está bien formado, es porque siempre su número de oxidación me va a tener que dar cero. Nunca voy a tener como estado de oxidación, como número de oxidación más 3, etcétera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros ya sabemos, es incluso importante, por ejemplo, nos puede incluso a nosotros, se podría decir, ayudar al tomar en cuenta que el hidrógeno tiene de estado de oxidación más uno y el oxígeno tiene de estado de oxidación menos uno, por ejemplo, nos va a ayudar a saber cuál es la valencia que tiene en este caso, por ejemplo, el azufre, ¿verdad? Son como, se podría decir, tips que nos ayudan para nosotros descifrar cuál es el estado de oxidación, en este caso, del azufre. Entonces, vamos, ahora solo quiero buscar si les puedo indicar una desde acá, desde mi celular. Ya. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos en el caso del azufre, dióxido, tenemos nosotros, por ejemplo, el hidrógeno tiene de valencia más uno, el oxígeno tiene de valencia menos dos. En este caso, nosotros para determinar el número de oxidación, algo chicos, yo sé que puede que para algunos digan cómo se llegó a formar este compuesto, ¿no? El, el H2SO4.
eso luego como se podría decir que lo voy explicando en este caso solo como para que tengan un poco de, se podría decir de base de cómo yo voy a sacar lo que respecta el número de oxidación o cómo yo voy a saber que ese compuesto está bien formado, ¿ya? Por ejemplo, aquí lo que yo voy a hacer siempre es de que el, en este caso, el número, este índice, el 2 lo voy a multiplicar por 1, ¿ya? Entonces aquí sería, miren, aquí está un poco descifrado, serían 2 por 1. Luego voy a sumar, se podría decir, si no hay ningún índice al lado del elemento, ninguna valencia, yo lo que voy a hacer es de que lo voy a descifrar como si fuera un 1, ¿ya? Entonces, bueno, aquí se podría decir más 1 por X, ya que no sé cuál es el número el estado de oxidación del azufre. Y aquí el 4 lo voy a multiplicar por el número de oxidación menos 2, ya que es la carga de cada uno de estos elementos. Entonces, aquí, por ejemplo, voy 2 por 1, que serían 2, más X más 4 por 2, 6, ¿ya? Entonces, nosotros aquí ya sabemos que más, aquí también juegan importante esto de la regla de los signos, que es más por más es más por menos menos, ya estos también son como que factores importantes nosotros en el momento de sacar estos estados de oxidación. Entonces se podría decir que este 2 lo voy a multiplicar con el 1, este 4 lo voy a multiplicar por 2, y si aquí no refleja ningún índice, se va a sobreentender que va a ser 1, ¿ya? Entonces, aquí, como es más, sería 2 por más 1 serían 2, ¿verdad? Más 2. Aquí, 4 por 2 serían 8, ¿verdad? Pero más por menos me daría menos. Entonces, a mí lo que me falta para llegar a equiparar, para que mi número de oxidación sea igual a 0, ¿qué números serían, chicos? Para que me ayuden con eso. ¿Qué número me faltaría? Chicos, ¿sí están ahí? ¿O no está claro? No logré comprender mucho el inicial, como ejemplo usted dijo, cuando el H2O si no interpone ninguna valencia, ¿qué es valencia? O sea, ¿Mande? cuando usted estaba haciendo el cálculo y usted dijo cuando no hay si no hay ninguna valencia, ¿era eso? No entendí eso exactamente. O sea, este cálculo aplica solo para esto o tiene que tener algo en sí porque puede cambiar. Sí, verán, o sea, cuando yo me refiero a que en este caso las cargas, bueno, S2 y S4 que está reflejado en el ácido sulfúrico, que es el H2SO4, pues son las cargas de cada uno de los elementos, ¿ya? Entonces se podría decir que aquí hay dos átomos de hidrógeno, ¿ya? Cuando, ese sí, ese número 2 pequeñito, ¿ya? Son dos cargas de hidrógeno. El S es el azufre, que sería, si no hay ningún número, si no hay un índice al lado, se va a sobreentender que que solo hay un azufre, ¿verdad? Y O4 se sobreentiende que es, en cambio, que hay cuatro átomos de oxígeno. Entonces, cuatro átomos de oxígeno, un número, uno de azufre, un átomo de azufre y dos átomos de hidrógeno me van a dar como fórmula el ácido sulfúrico. Entonces, yo tengo aquí mi H2SO4, pero ¿qué pasa? Para yo saber, para yo poder determinar mi estado de oxidación del ácido sulfúrico, yo debo, en este caso, estas más 1 y menos 2, yo tengo que
igualarlo a cero, ¿ya? Yo tengo que igualar y para eso necesito, por ejemplo, claro que ustedes ya pueden decir como de, el azufre siempre tiene como carga, el azufre puede llegar a tener como carga más 2 más 4 más 6, ¿no? Entonces, pero si yo pongo aquí de que el hidrógeno tiene de carga más uno, que siempre va a tener, el oxígeno tiene de carga menos uno, que también siempre va a tener, pero al azufre yo le pongo de carga más 4 más 4 no me va a dar, ¿qué me va a dar? Me va a dar y que es igual a 2, ¿no? Entonces se podría decir que no lo estoy, que no es válido, se podría decir, no estoy colocando las cargas válidas para que este compuesto vaya a hacer reacción. Entonces, es por eso simplemente se podría decir como de que yo hago esta multiplicación de 2 por uno, es decir, dos cargas de hidrógeno, yo lo voy a multiplicar por el número de valencias, que sería 2 por uno. Cuatro átomos de oxígeno, yo lo voy a multiplicar por los dos números, por la valencia de oxígeno, que va a ser menos 2. Entonces, simplemente hago, se podría decir como un juego de reglas, de signos. Entonces, multiplico 2 por uno, es decir, dos átomos de hidrógeno por uno. Luego sumo más uno por X, porque no sé aún cuál es la valencia del azufre, más 4 por menos 2. Entonces, como por ejemplo, yo tengo acá una foto pequeña. Miren, por ejemplo, aquí, si ven que sería 2 por uno 2. Uno por X, pues sería cero. Y en este caso, más 4 por menos 2 que sería 4 por 2 8. Pero si hago la regla de los signos, más 4 menos 2 serían menos 8, ¿verdad? Más por menos, menos. Entonces, aquí ya tengo que 2 menos 8, ¿cuánto? 2 menos 8, ¿cuánto es? 6. 6, ¿verdad? Entonces, se podría decir que mi número de estado de oxidación o valencia del azufre va a ser ¿cuánto? ¿Qué número va a ser? 6. 6, exacto. Entonces, si yo tengo 6 en mi ácido sulfúrico, eh, todo mi compuesto me va a dar que es igual a cero, ¿verdad? Entonces, ahí sí se podría decir que yo estoy sacando correctamente mi estado de oxidación de mi compuesto, ¿ya? Solo eso prácticamente. O sea, parece complicado, pero en realidad es como, es bastante simple. Empecé por esta parte solo para que ustedes tengan como que en cuenta cómo sacar prácticamente el estado de oxidación las valencias de los compuestos, ¿ya? ¿Sí está claro hasta ahí o alguna duda? Díganme nomás, que aquí igual estamos en confianza. Y chicos, creo que se va a cerrar, Profe, díganme, sí podría dar un refuerzo de sales, ¿de sales? Sí, claro, chicos. porque Verán, estamos aquí, me sale que se va a acabar el tiempo. Voy a ver si lo actualizo. Con todo, yo igual les volvería a enviar el link, ¿ya? Porfa. Ustedes ya estaban recibiendo clases. Esta no es su primera clase, ¿verdad? La mía sí. Ah, ya. La De mía hecho, también. es la primera. Ya, ya listo. Porque, bueno, yo pensaba que en realidad era como, sí, claro, para algunos yo tenía entendido que era la primera clase, entonces no sé si para los otros también estaría bien que nosotros veamos lo que es la formación de los sales o comenzamos a ver lo que es la formación de los compuestos, o sea, prácticamente empezar desde cero un poco, que es la formación de los compuestos binarios, de ahí van los compuestos Sí, terciarios, de ahí van los cuaternarios que son sales. ¿Qué les parece esa parte? sí, Ya, por mí entonces, está muy bien. ya, vamos entonces a empezar por eso y déjenme ver.
ver si se actualiza un poco la clase, porque en este Zoom... Una pregunta, antes que se acabe. Es importante sabernos al revés y al derecho la tabla periódica, ¿verdad? Más que la tabla periódica, yo creo que sí, lo que ayudaría bastante es más bien saber un poco la Ajá. valencia en el Hola. caso de los metales y de los no metales. Esto sí nos ayuda bastante en la formación de los compuestos, de los binarios, terciarios, de las sales, de los peróxidos, de todos estos Ok. compuestos, prácticamente. Eso sí, sí ayuda bastante, lo que es saber eso, diferenciar cuáles son los metales, cuáles son los no metales y cuál es la valencia de cada uno de estos, más que Ya en bueno, sí que toda la tabla periódica. Ujú. muy amable, gracias. Miss, Entonces, una consulta. Para el examen, para los que vamos a ingresar a la universidad, Dios mediante, ¿no se nos ¿ya? permite llevar la tabla periódica? Sí, 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 claro. Yo asumo que los primeros ciclos, yo recuerdo que a mí, sí, tranquilamente. Claro que ya, obviamente, creo que para lo que es respecto a cuando ustedes ya les toque dar como tal, ¿ustedes cuándo tienen la prueba? Yo el 19 de este mes. Ah, ya tienen 19 de este mes. Yo ya hice la prueba en la escuela, pero me quedé. Entonces tengo que hacerla de nuevo. Ahora creo que en Mm, junio. Todavía estoy en. Ahora ya la escuela me mandó una notificación diciendo que tengo que ingresar a clases en abril. ¿ya? Allá. Y de ahí, ajá, y de Yo, ahí no sé qué va a pasar de mi vida, pero le ruego a Dios poder pasar. Por eso es que estoy desesperada y tratando de poder llenarme toda la información que pueda para poder pasar el examen. No, sí, sí. Verán, yo creo que para la prueba como tal, ¿ustedes para qué carrera están dando la prueba? yo estoy para medicina en la universidad de acá de Manta. Ah, ya. Yo no Sí, sé. en realidad, no, no le saben tomar. En realidad, las clases que les estoy dando son de los temas que en su mayoría en todas las pruebas saben tomar. O sea, no es tan profundo y como es Profe, limitado el tiempo, dígame, ¿y de química qué más o menos saben tomar? de química lo que más saben tomar es, por ejemplo, la parte de así, cuáles son los compuestos, qué sé yo, referentes a los compuestos los compuestos inorgánicos, cómo se forman, qué sé yo, pueden tomar incluso también un poco de los que conforman a los metales, los que conforman a los no metales, a veces también toman un poco de Eso esta tomar, parte de los ¿no? hidróxidos, de los peróxidos. Sí, mija, eso tomar. Eso es lo que en realidad he Eso visto. Miten, hagan la Lo que es, tabla, pero lo que es molaridad, molalidad, Eso masa, ya es masa. molaridad, normalidad, la parte que es nomenclatura, eso también saben tomar bastante. Cómo se forman los moles, sí he visto eso también, es verdad que saben en las pruebas tomar eso, que eso en realidad ya es un poco de fórmulas que no es muy complicado, es como que por ahí hacer unas multiplicaciones y ya. Eso sí, no es tan, no es tan profundo, se podría decir, las preguntas, no son tan profundas. Bueno, Verá, de pronto me imagino que los otros compañeros que también me están escuchando le dieron los temarios y dentro de ya, por ejemplo, a mí me decían que los temas que toquemos en esta está lo que clase, usted está mencionando, nomenclatura y eso le dije. verá, por ejemplo, a mí me dijeron formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos, que es lo que estamos tomando ahora ya, que estamos describiendo prácticamente los compuestos. Y de ahí también me han dicho, por ejemplo, como reacciones químicas, estequiometría. En estequiometría es donde se ve todo lo que es normalidad, molaridad, molalidad,
todos estos conceptos. Y cinética y equilibrio químico, que también son temas que suelen, por ejemplo, preguntar soluciones, ácidas, bases, las sales que mencionaba. Y esos son. Introducción a la bioquímica también me han dicho que es un tema que hay que tomar, que topar. Reducción a Pero la claro, bioquímica. no, introducción a la bioquímica. Introducción, claro. Ajá, entonces en introducción a la bioquímica, pues es más referente ahí sí a lo que son, un poco se habla más de las, qué sé yo, de las cascadas, reacciones mismo, pero ya que se producen a nivel metabólico, a nivel prácticamente ya un poco más, hablándolo en el cuerpo humano. Y, Miss, ¿esa qué carrera aplica en ese tipo de temas? Esto aplica, por ejemplo, en medicina, aquí en Manta, bueno, aquí en lo que es he visto que es la costa, pues no hay la carrera de bioquímica o de química, también ingeniería química, no sé, ingeniería forestal, esas carreras he visto que toman, por ejemplo. ¿Qué otra carrera? Aquí algunos, ¿para qué otra carrera están aplicando? Bueno, medicina, yo antes lo que le dije. Yo voy a dar el examen este jueves, que es para la UTM, y voy a aplicar para psicología. Ah, ya. Para psicología, por ejemplo, también yo asumo que debe ser, es que la mayoría de los exámenes siempre se podría decir que toman prácticamente lo básico de cada materia, ¿no? O sea, también van a tomar obviamente matemáticas, supongo, también deben tomar preguntas abstractas. Entonces, como que se coge de biología, no sé si también, por ejemplo, hay veces que suelen preguntar. Ya. En, sí, en Ujú. biología y química son las más, las principales en medicina, acá en Manta. Ya, sí, esas son las materias prácticamente como, se podría decir aparte que sí, es como la base. Incluso creo que los primeros ciclos también se tiene algo de biología incluso. Entonces, pero ahí sí ya se toma como leyes de Mendel, ya temas tampoco no son muy complicados. Mira, por ejemplo, aquí estamos nosotros, como les decía, lo que es respecto a la tabla periódica. Pues en la tabla periódica lo que va a priorizar siempre van a ser poder nosotros diferenciar cuáles son los metales y cuáles son los no metales. Claro que existen otro grupo de compuestos que son, se podría decir como que los elementos que prácticamente no se utilizan mucho para formular compuestos. Entonces, pero tenemos nosotros aquí metales, que siempre van a estar primando valencias como +1, +2, +3, +4. Así, y en los no metales, como les había comentado en un inicio, siempre van a ir con